Buenos días, en esta oportunidad mi grupo y yo les hablaremos sobre el caso Puente Tarata y el supuesto acto de corrupción en el que están envueltos los sobrinos de nuestro actual presidente Pedro Castillo. Yo empezaré a hablarles sobre los derechos y deberes ciudadanos y cómo estos se relacionan con el caso. El capítulo 1 de la Constitución Política del Perú incluye información sobre los derechos humanos básicos, en especial el artículo 2.24, que trata sobre el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. Sabemos que los sobrinos del presidente Castillo se han visto envueltos en denuncias de corrupción. Según esta parte del artículo, dice que todo ciudadano peruano tiene el derecho a ejercer su libertad siempre y cuando se apegue a las normas. Si bien es justo que los sobrinos del presidente ejerzan su libertad, no lo han hecho de la manera correcta, lo cual está sustentado en el artículo 2.3, que dice que la libertad de conciencia debe ser respetada siempre que no altere el orden público. Y la corrupción, además de ser sancionada por la ley, es una cuestión moral en la sociedad. Esto nos lleva al incumplimiento de un deber muy importante. Este se encuentra en el artículo 38 de la Constitución Política del Perú y nos dice que todos los peruanos tenemos la obligación de respetar, cumplir y defender la Constitución. Sin embargo, como podemos ver aquí, con el caso Puente Tarata y la corrupción, se está faltando a eso, porque en el mencionado artículo de derechos se dijo que si la libertad no se usa de manera adecuada, por razones obvias se está ignorando el deber que tiene un ciudadano de obedecer la Constitución. También me gustaría agregar un fragmento del libro Diccionario de un ciudadano sin miedo a saber, que me pareció importante y bastante interesante. Aquí Sabater dice que las personas somos iguales en derechos y deberes, así como igual obligación de acatar las leyes que la sociedad por medio de sus representantes se ha dado a sí misma. La corrupción es un acto penalizado en el país. Por tanto, cada ciudadano debe actuar de manera correcta, sin cometer este ni ningún otro delito. En el libro, Sabater también cita a Paul Barry Clark y dice que ser un ciudadano pleno significa tener conciencia de que se actúa en y para un mundo compartido con otros. Lo cual me da a entender que nuestras acciones y decisiones van a influir en nuestra sociedad. Y en este caso, los sobrinos del presidente, al aceptar ser un nexo directo para los que cometieron en un principio el delito de corrupción, ya los involucró en el asunto. Y notoriamente no han actuado pensando en los demás, ni siquiera en su propio tío, el actual presidente, y solo buscaron beneficiarse a ellos mismos. Para empezar, lo primero que mencionaré es el primer punto, que sería el respeto, lo cual en cierto modo es el reconocimiento del valor propio y los derechos de los individuos de la sociedad, por lo cual uno debe respetar a cada uno tal y como es y respetar también principios de uno mismo. Por otra parte está la corrupción, lo cual un ejemplo de esto que se vive actualmente en nuestro país es acerca de las decisiones del gobierno que hacen, y con esto mencionaré acerca de la lectura de Sabater, que dice: la ciudadanía exige un espacio público de preocupaciones y debates. Esto se puede observar en cuanto a las marchas y noticias que observamos hacia la corrupción de nuestro país, lo cual causa malestar en los peruanos y que se le exige al gobierno hacer reformas para erradicar esto. Además, que en nuestro caso sobre cómo es que la corrupción hace faltar respeto hacia la posición de poder en el que uno se encuentra, ya que al darle trabajos a los sobrinos del presidente, los cuales no están capacitados de ejercer, no solo faltan el respeto en cuanto a su laboralidad, lo cual sería mala, sino también hacia el país, porque ellos mismos saben que no están capacitados ni al nivel de ese cargo y lo que hacen lo realizan por hacer. Además que por eso es que el Estado debería intervenir, lo cual en este caso el Estado de Derecho no está cumpliendo su función, ya que como dice el autor Diego García, que sería: el Estado de Derecho otorga seguridad y debería prevenir o terminar con estos tipos de acciones, lo cual nos está dando. Además, se puede decir que estos sobrinos, también como todos nosotros, tienen a su capacidad un derecho a salir adelante y tener un empleo, lo que regulan las relaciones humanas en la sociedad.
pero su deber es hacerlo con total capacidad y conciencia en lo que están haciendo y cómo se debe realizar su función, por lo que en este caso no es así, lo cual ya sería un problema ético por parte de ellos. Hoy les voy a hablar sobre el pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Es la idea donde pueden haber distintos puntos de vista en cuestiones morales y cada uno de ellos merece el respeto y consideración, según Adele Cortina, es un libro, La fórmula mágica del pluralismo, 1994, página 35 al 39. El pluralismo que es donde hay una sociedad o etnia donde hay distintas éticas de máximos que hacen distintas propuestas de vida felices o feligres. También como hay máximos, hay mínimos de justicia. Esto no es el ámbito de los consejos, sino las normas, donde no es un campo de la prudencia, sino una de las razones prácticas que exige atenerse a esas normas. Moral. El moral se requiere el entorno de la sociedad donde las acciones humanas, ya sea bondad o malicia, donde se limitan sus deseos que quieren cumplir. También hay los máximos que son ética de la felicidad, lo bueno, la prudencia, consejos, la invitación. En los mínimos, ética de justicia, lo justo, las razones prácticas, normas y exigencias. También está lo correcto, lo corrupto, lo malo, lo prohibido, lo bueno, el deber. Ahora, lo que implica en este caso del puente Tarata es a los sospechosos, que son Gianmarco Castillo Gómez, que es el sobrino del presidente Castillo, Fray Velázquez Castillo, sobrino del presidente, y Bruno Pacheco, ex secretario presidencial. También Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Ahora, en este caso no cumple el pluralismo, porque los mínimos máximos de justicia, aunque muy máximos de felicidad, por lo cual el acto de corrupción cometido por estos sobrinos del actual presidente no pensaron en las consecuencias, en términos de justicia de Cortina es fundamental, ya que sabemos que la corrupción cometida por parte de los sobrinos del presidente por su beneficio propio sin pensar en los demás, como las personas que pudieron salir afectadas, por lo cual no hay dicho respeto al pluralismo. También por parte de las personas que se encargaban de la justicia, en este caso la policía, tuvieron cierta tolerancia respecto al esperar y citar como corresponde a los involucrados, mientras los sobrinos del Castillo, al contrario de promover el diálogo, decidieron engañar a las autoridades y no presentarse como debe ser, a lo cual no han dicho se había dado la oportunidad de hablar sobre lo sucedido, pero como asimismo el abogado y los sobrinos perdieron esa oportunidad, ahora deben atenerse a dichas consecuencias. Hoy les voy a hablar sobre la tolerancia y diálogo. Según Adele Cortina, la tolerancia se define como un respeto activo. Con relación a este caso, sabemos que los involucrados encontraron leyes posibles para sacar beneficio personal de diferentes situaciones del Estado, sin pensar en las consecuencias. Las personas que se encargan de la justicia y fiscal, valga la redundancia, a estas personas hubo cierta tolerancia y respeto al esperar y citar como corresponde a los involucrados, mientras que ellos, al contrario de promover el diálogo, decidieron engañar a las autoridades y no presentarse como se debe, no dándose la oportunidad de hablar con la verdad sobre los delitos. La solidaridad en el caso de corrupción en Puente Tarata. Según la profesora María Beina Vincent, profesora de Filosofía y Sociología de la Universidad Jaime I de España, la solidaridad se basa principalmente en 5 puntos. En pensar en los demás, en la ayuda mutua que debe existir entre las personas, respetar el pluralismo, actuar a favor de los demás e implica un profundo respeto a los demás. Centrándonos en el caso de Puente Tarata,
la solidaridad es inexistente, ya que como seres humanos debemos de ser respetuosos hacia los demás y consigo mismo. Debemos de pensar en el resto y no solo en el beneficio propio. Por lo tanto, podemos decir que los sobrinos del presidente, al aceptar y participar de este caso de corrupción, cayeron en el individualismo, ya que ellos, al centrarse en lo que podían ganar y ser cegados por sentimientos negativos como la avaricia o el egoísmo, no pensaron en las consecuencias que tendrían o el impacto que quedaría sobre el país o sobre la misma reputación del actual presidente. Esto solo hace que se genere lo que llamamos desigualdad, pobreza, entre otros. La corrupción no es más que un atraso como sociedad, y las personas que caen en esto no están siendo para nada solidarios con el país y la gente que reside ahí. Una frase de la profesora María que resume la solidaridad es la siguiente: como seres sociales, necesitamos irremediablemente de los otros para poder sobrevivir. Cuidar de los que nos rodean es una obligación moral que demuestra cuán interdependientes somos. Esto se refiere básicamente a que siempre debemos de pensar en las personas que nos rodean, ya que en algún momento de nuestras vidas necesitaremos ayuda y trabajaremos en equipo para poder construir una sociedad mejor. Y como nuestro trato hacia ellos refleja quiénes somos en realidad. Muchas gracias por su atención.